Hola, soy la doctora Ana Patricia Álvarez y hoy te traigo un capítulo especial aquí en su canal Salud en todas partes. Antes de continuar, regálame un me gusta y suscríbete a nuestro canal para más contenido y que nuestra comunidad siga creciendo. Durante los últimos días ha surgido nuevamente un tema muy controversial, o mejor dicho, en otras palabras, algo sumamente esperanzador. Los avances médicos constantemente en movimiento hoy nos muestran grandes innovaciones e investigaciones que prometen mucho, casi rasgando la ficción. Pero déjame decirte algo, antes de entrar de lleno al tema. Los avances científicos y sus etapas de ensayo hoy en día nos dan grandes señales de avance. Sin embargo, aún no podemos cantar victoria, pues la investigación y la lucha contra una de las enfermedades que más población padecen nos hace reflexionar y dar cada paso con cautela. ¿Qué pensarías si hoy alguien te dijera, ¿la diabetes ya se puede curar? ¿Le creerías? Es una pregunta incómoda, ¿verdad? Porque durante años nos han repetido lo mismo. La diabetes no se cura, solo se controla. Y, en términos estrictamente médicos, eso sigue siendo cierto. Pero aquí es donde la historia empieza a cambiar. Poco a poco, paso a paso. Hoy quiero hablarte sin exageraciones y sin falsas promesas sobre algo que está ocurriendo en China y que ha captado la atención de la comunidad científica mundial. No porque ya exista una cura definitiva, sino porque por primera vez se está demostrando que vivir como si la diabetes no existiera es posible en ciertos casos. A eso los científicos lo llaman cura funcional. Dicho en palabras sencillas, el cuerpo vuelve a mantener el azúcar en niveles normales sin usar insulina o usando muy poquita durante largos periodos, como si el problema estuviera dormido. Ahora, antes de seguir, aclaremos algo importante. Hoy por hoy no existe una cura definitiva aprobada para la diabetes tipo 1 ni tipo 2 en ningún país del mundo. Esto lo confirman organismos como la Organización Mundial de la Salud, OMS, y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, NIH. Más de 530 millones de personas viven actualmente con diabetes en el planeta, según la Federación Internacional de Diabetes, y cada año esa cifra sigue creciendo. Entonces, ¿por qué tanto revuelo con China? ¿Por qué científicos de Europa, Estados Unidos y Japón están volteando a ver lo que ahí se está haciendo? La respuesta es simple. China se ha convertido en uno de los países que más rápido está avanzando hacia tratamientos que podrían cambiar la historia de esta enfermedad. Y no se trata de remedios milagro, sino de ciencia dura, células madre, trasplantes de islotes, nuevos medicamentos y hasta edición genética. Imagina esto por un momento. Una persona que durante años dependió de inyecciones diarias de insulina, de pronto deja de necesitarlas. Su azúcar se mantiene estable. Su hemoglobina glucosilada, que es el promedio del azúcar de los últimos 3 meses, regresa a valores normales. No por semanas, sino por meses y hasta más de un año. ¿Suena increíble? Lo es, pero ya ocurrió. Y aquí es donde entra un concepto clave que vamos a repetir varias veces en este video. Una cura funcional. No significa que la enfermedad haya desaparecido mágicamente. Significa que el cuerpo vuelve a comportarse como si no tuviera diabetes, al menos por un periodo prolongado. Es como reparar un coche que estaba fallando. El problema sigue existiendo en teoría, pero el motor vuelve a funcionar. Para que tengas una referencia sencilla, piensa en alguien que usa lentes. Si se opera de la vista y deja de necesitarlos durante años, no diríamos que nunca tuvo problema visual, pero sí que vive como si no lo tuviera. ¿Eso es una cura funcional? En esta serie vamos a separar claramente dos caminos distintos, porque la diabetes tipo 1 y tipo 2 no son lo mismo, aunque muchas veces se mezclen en la conversación cotidiana. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. El propio cuerpo destruye las células del páncreas que producen insulina. Suele aparecer en la infancia o juventud,
aunque no siempre. La diabetes tipo 2 tiene que ver con resistencia a la insulina y desgaste progresivo del páncreas. Está muy ligada al peso, la genética y el estilo de vida. ¿Por qué esto importa? Porque los avances en China están atacando cada tipo desde ángulos diferentes, y eso cambia completamente el panorama. En el caso de la diabetes tipo 1, lo que se logró en China ya es considerado por revistas científicas como Nature y Cell como un hito histórico. Por primera vez, una persona con diabetes tipo 1 de larga evolución dejó de usar insulina gracias a un trasplante creado a partir de sus propias células. No de un donante, no de un páncreas ajeno, de ella misma. En la tipo 2, China está mostrando algo distinto pero igual de impactante. Remisiones prolongadas. Personas que normalizan su azúcar sin medicamentos durante meses o años, gracias a combinaciones de células madre, cirugía metabólica y nuevos fármacos de última generación. Ahora bien, hagamos una pausa importante aquí. ¿Esto significa que mañana podrás ir a un hospital y pedir este tratamiento? Número I, es crucial decirlo con claridad y responsabilidad. La mayoría de estos avances siguen en fase experimental. Se han probado en pocos pacientes. Todavía no sabemos cuánto duran los efectos a largo plazo. No están aprobados como tratamientos estándar. Pero aquí viene lo verdaderamente relevante, la prueba de que sí se puede. Durante décadas, la ciencia solo hablaba de control. Hoy ya se habla de reversión funcional, y ese cambio de lenguaje no es menor. China, según revisiones científicas publicadas en 2025, lidera el número de ensayos clínicos con células madre para diabetes, con cerca de 1/3 de los estudios activos en el mundo. Esto no garantiza éxito inmediato, pero sí muestra una inversión enorme en investigación. Así que la pregunta ya no es ¿se puede?, sino ¿cuándo será seguro, accesible y duradero? ¿Quiénes podrán beneficiarse primero? ¿Qué riesgos aún no conocemos? A continuación, entraremos de lleno en el caso que hizo historia. La joven de 25 años con diabetes tipo 1 que dejó la insulina gracias a células madre. Te explicaré paso a paso qué hicieron, con ejemplos sencillos, sin palabras complicadas, para que entiendas por qué este caso cambió la conversación mundial sobre la diabetes. Y mientras tanto, quédate con esta idea clara. No estamos frente a un milagro. Estamos frente a ciencia que está avanzando. Y cuando la ciencia avanza, aunque sea lento, la esperanza deja de ser solo una palabra. Este es el caso que cambió la historia. ¿Cómo una mujer con diabetes tipo 1 dejó la insulina? Una cosa es decir, hubo un avance, y otra muy distinta es entender qué hicieron exactamente, paso a paso, y por qué el mundo científico se quedó en silencio durante unos segundos cuando se publicaron los resultados. Imagina vivir 11 años dependiendo de insulina todos los días. Pinchazos. Medición constante. El miedo a una hipoglucemia. La planeación eterna de comidas, horarios y dosis. Eso era la vida cotidiana de una mujer joven, de 25 años, con diabetes tipo 1 desde la adolescencia. Y ahora imagina que después de un procedimiento médico, tu propio cuerpo vuelve a producir insulina, no por horas, no por días, sino de forma estable. ¿Suena a ciencia ficción? Eso pensaron muchos, hasta que los datos hablaron. En el año 2024, un equipo liderado por el profesor Deng Honghui de la Universidad de Pekín publicó en revistas científicas de primer nivel, como Nature y Cell, un caso que ya se considera histórico. No fue un experimento en animales, no fue una simulación, fue una persona real. Vamos a explicarlo sin tantos tecnicismos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? En lugar de buscar un donante de páncreas o de islotes, algo muy complicado y con alto riesgo de rechazo, los científicos tomaron una decisión distinta: usar células del propio cuerpo de la paciente. Por ejemplo, células de grasa. Sí, grasa corporal. Células comunes.
normales, que cualquiera de nosotros tiene. Aquí entra un concepto clave, y vamos a explicarlo fácil. Células madre pluripotentes inducidas, o iPSC. Suena complicado, pero la idea es sencilla. Es como tomar una célula adulta, una que ya tenía trabajo fijo, y hacerla retroceder en el tiempo, hasta que vuelva a ser joven y flexible, capaz de convertirse en casi cualquier tipo de célula del cuerpo. Es como si un carpintero jubilado volviera a la escuela y pudiera elegir ahora ser médico, ingeniero o chef. Esto hicieron los científicos. Reprogramaron las células de la paciente para que volvieran a un estado en blanco. Este descubrimiento no es nuevo. De hecho, la técnica de reprogramación celular fue tan importante que ganó el Premio Nobel de Medicina en 2012. Pero usarla para diabetes tipo 1 en humanos, eso sí era nuevo. El segundo paso, crear células que produzcan insulina. Una vez que tuvieron estas células en blanco, los científicos no las dejaron al azar. Las guiaron, en laboratorio, para que se convirtieran en células de los islotes pancreáticos, específicamente las famosas células beta. Aquí una explicación sencilla. Las células beta son las fábricas de insulina del cuerpo. En la diabetes tipo 1, el sistema inmunológico las destruye por error, como si fueran enemigas. Lo que hizo el equipo chino fue fabricar nuevas células beta, sanas, funcionales y capaces de responder al azúcar en sangre. Pero no se quedaron ahí. El tercer paso fue crear mini páncreas. En lugar de trasplantar células sueltas, los investigadores crearon pequeños grupos de células, algo así como mini páncreas. Esto mejora la comunicación entre células y hace que funcionen mejor, como un equipo y no como individuos aislados. Ahora viene una parte interesante que rompe con lo tradicional. ¿Dónde colocaron esas células? No las pusieron en el páncreas original. Y aquí muchos se sorprenden. Las trasplantaron bajo la vaina del músculo recto abdominal, es decir, en una zona del abdomen. ¿Por qué ahí? Porque es accesible, tiene buen flujo sanguíneo, permite monitorear mejor el injerto, reduce riesgos quirúrgicos mayores. Es como cambiar el lugar de una fábrica sin cambiar su función. No importa dónde esté la fábrica, mientras tenga energía y transporte, puede producir. ¿Y qué pasó después? Aquí viene lo que hizo que este caso diera la vuelta al mundo. Menos de 3 meses después del trasplante, la paciente empezó a producir su propia insulina. Poco a poco, las dosis externas se redujeron, hasta desaparecer. Y ahora viene un dato clave, porque no basta con decir se sentía bien. Los médicos midieron su hemoglobina glucosilada, HbA1c. Este valor muestra el promedio del azúcar en sangre de los últimos 3 meses. En personas sin diabetes, suele estar por debajo de 5,7%. En diabetes mal controlada, supera el 7 u 8%. La paciente mantuvo valores en rango normal durante más de un año de seguimiento. Eso no es casualidad. Eso es evidencia. Por eso, muchos científicos comenzaron a usar una frase que hasta hace poco parecía prohibida en diabetes tipo 1, cura funcional. No significa que la enfermedad haya desaparecido del mapa. Significa que la persona vive, come y duerme como si no tuviera diabetes, sin inyecciones diarias y sin picos peligrosos de azúcar. ¿Por qué este caso es tan importante para el mundo? Porque rompe 3 barreras históricas. Demuestra que las células madre del propio paciente pueden usarse con éxito, reduciendo el rechazo. Prueba que la diabetes tipo 1 de larga evolución no es irreversible en todos los casos. Abre la puerta a tratamientos personalizados, hechos a la medida de cada persona. Pero ojo, aquí viene la pregunta incómoda que muchos no quieren escuchar. ¿Esto significa que la diabetes tipo 1 ya está curada? La respuesta honesta es no. A continuación, vamos a hablar justamente de eso. Los límites, los riesgos, las dudas que aún existen y por qué los propios científicos son cautelosos
aunque estén emocionados. ¿Por qué esto todavía no es una cura para todos? Después de escuchar una historia así, es normal que surja la pregunta más importante de todas. Si ya funcionó en una persona, ¿por qué no se hace en todos? Y créeme, esta misma pregunta se la hacen hoy miles de familias, médicos y científicos en todo el mundo. Aquí es donde necesitamos bajar un poco la emoción y ponerla sobre una base firme, porque la ciencia avanza, sí, pero no avanza con saltos ciegos. Un caso exitoso no es una solución universal. El primer punto que la comunidad científica repite una y otra vez es este. Se trata de uno o muy pocos casos, con seguimiento aún limitado en el tiempo. En medicina, para que un tratamiento se considere seguro y eficaz para la población general, no basta con que funcione en una persona. Se necesitan decenas, cientos, a veces miles de pacientes y seguimiento de varios años. Por ejemplo, la insulina, que hoy damos por sentada, tardó décadas en pasar de laboratorio a tratamiento estándar, y aún así, sigue mejorándose con el tiempo. Este avance en China es una prueba de concepto, es decir, demuestra que algo es posible, no que ya sea una solución lista para todos. Pero hay otro punto clave que no se puede ignorar. La diabetes tipo 1 no ocurre porque falta insulina, sino porque el sistema inmunológico destruye las células que la producen. Aquí una comparación sencilla. Imagina que arreglas el techo de una casa, pero el granizo sigue cayendo. Puedes repararlo una vez, 2 veces, pero si no detienes la tormenta, el daño puede volver. La gran pregunta que aún no tiene respuesta definitiva es, ¿el sistema inmunológico atacará de nuevo a estas nuevas células beta con el paso del tiempo? En el caso de esta paciente, eso no ha ocurrido hasta ahora, pero el seguimiento es todavía relativamente corto. 1 año es excelente, pero en ciencia de enfermedades crónicas necesitamos ver 5, 10 o más años. Por eso, los propios autores del estudio usan el término cura funcional experimental y no hablan de curación definitiva. ¿Y los medicamentos para evitar el rechazo? En los trasplantes clásicos de islotes, el gran problema siempre ha sido el rechazo. Para evitarlo, se usan inmunosupresores, medicamentos que bajan las defensas del cuerpo. ¿El problema? Aumentan el riesgo de infecciones. Pueden favorecer ciertos tipos de cáncer. No son ideales para usar de por vida. Y aquí viene una ventaja enorme del caso chino. Las células trasplantadas provenían de la propia paciente. Eso reduce mucho el riesgo de rechazo. Pero ¡ojo! Reducir no significa eliminar por completo el problema del ataque autoinmune. El cuerpo podría, con el tiempo, volver a identificar esas células como enemigas. Por eso, hoy se investiga cómo proteger esas células sin tener que apagar todo el sistema inmune. Seamos muy claros en esto, porque casi nadie lo menciona en titulares llamativos. Este tipo de tratamiento es altamente especializado, requiere laboratorios de nivel avanzado, personal altamente entrenado, tecnología costosa. Hoy no es algo que pueda aplicarse de forma masiva. No es una pastilla, no es una inyección sencilla, es más parecido a construir un traje a la medida, no a comprar ropa en una tienda. Según estimaciones de expertos en medicina regenerativa, terapias celulares personalizadas como esta podrían costar decenas o incluso cientos de miles de dólares en su etapa inicial, antes de que la tecnología se abarate. Entonces, ¿por qué los científicos están tan emocionados? Porque por primera vez se respondió con hechos a una pregunta que llevaba décadas sin respuesta. ¿Puede revertirse la diabetes tipo 1 en humanos? Y la respuesta ahora es sí, al menos en ciertos casos experimentales. Esto cambia completamente el enfoque de investigación. Ya no se trata solo de mejorar insulinas, bombas o sensores, que siguen siendo vitales, sino de reparar el problema de raíz.
La Organización Mundial de la Salud y múltiples academias científicas coinciden en que la diabetes será uno de los mayores retos sanitarios del siglo. Por eso, cualquier avance que apunte a soluciones duraderas genera tanta tensión. Aquí entra otro punto clave. China no solo logró este caso aislado, está construyendo una red enorme de ensayos clínicos. Revisiones publicadas en 2025 muestran que existen más de 140 ensayos clínicos activos con células madre para diabetes en el mundo. China lidera la lista, con alrededor de un tercio de esos estudios. La mayoría están en fases tempranas, lo que indica exploración intensa, pero aún experimental. Esto significa algo importante: lo que hoy es raro y costoso, mañana podría ser más accesible. Así ha ocurrido con muchas tecnologías médicas, resonancias, cirugías mínimamente invasivas, incluso medicamentos que hoy son comunes. Entonces, ¿qué debemos concluir hasta aquí? Ni euforia desmedida, ni pesimismo. Estamos ante un momento de transición, un punto en el que la ciencia deja de decir esto es imposible y empieza a decir esto es difícil, pero alcanzable. Antes de continuar con la siguiente parte, quiero recordarte que nos apoyes con un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nos será de mucha ayuda para que este espacio de divulgación siga creciendo. Ahora detengámonos un momento y pasemos a la otra parte de la información. Hablemos de la diabetes tipo 2, donde el concepto de cura funcional y remisión ya no es tan raro como parece, y donde China también está mostrando resultados sorprendentes, incluso en personas que llevan años con la enfermedad. Hasta ahora hemos hablado de la diabetes tipo 1, una enfermedad donde el cuerpo deja de producir insulina casi por completo. Pero ahora demos un paso al lado y hablemos de la diabetes tipo 2, que representa alrededor del 90% de todos los casos de diabetes en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Aquí la historia es distinta y al mismo tiempo igual de interesante, porque en la diabetes tipo 2, el cuerpo sí produce insulina, pero no la usa bien. Es como tener una llave que ya no abre la cerradura con facilidad. La insulina está ahí, pero las células no le hacen caso. Y aquí aparece una palabra que cada vez se escucha más en congresos médicos y estudios científicos: remisión. ¿Remisión? ¿Eso qué significa en términos sencillos? Significa que la persona mantiene niveles normales de glucosa sin medicamentos durante un periodo prolongado. No hablamos de días, hablamos de meses o incluso años. No es una cura definitiva, pero la enfermedad deja de manifestarse. Es como si quedara en pausa. ¿Esto es algo nuevo? La idea de remisión en diabetes tipo 2 no nació en China. Estudios europeos y estadounidenses ya habían mostrado que la pérdida importante de peso, especialmente después de cirugía bariátrica, podía llevar a remisión. Pero lo que China está haciendo es ampliar el abanico de opciones: células madre, trasplantes de islotes, terapias combinadas y nuevos medicamentos desarrollados localmente. Un caso que llamó la atención internacional. En Shanghái, un hombre de 59 años con diabetes tipo 2 recibió un tratamiento muy similar al que vimos en tipo 1, pero adaptado a su condición. Los científicos tomaron células de su propio cuerpo, las reprogramaron y las convirtieron en células productoras de insulina, que luego fueron trasplantadas. ¿El resultado? Dejó de necesitar insulina y mantuvo un control estable de su glucosa. Este tipo de casos aparecen documentados en revisiones científicas internacionales y no como anécdotas aisladas. Aún así, siguen siendo casos seleccionados, no tratamientos masivos. ¿Por qué en tipo 2 el enfoque es diferente? Porque aquí no solo hay un problema de producción de insulina, sino también de resistencia a la insulina. Una explicación simple sería esta: imagina que gritas dentro de una habitación. Al principio te escuchan bien, pero si gritas todo el tiempo, las personas empiezan a ignorarte.
Eso pasa con la insulina en la diabetes tipo 2. El cuerpo se expone tanto a ella que las células dejan de responder correctamente. Por eso, los tratamientos más efectivos no se enfocan solo en producir más insulina, sino en hacer que el cuerpo vuelva a escucharla, reducir la inflamación, mejorar el ambiente metabólico general. En China, muchos protocolos combinan varias estrategias al mismo tiempo: regenerar o apoyar la función de los islotes pancreáticos, reducir la resistencia a la insulina, ayudar al cuerpo a perder peso o redistribuir grasa, ajustar hormonas intestinales que influyen en el azúcar. Esto es importante porque la ciencia ya entendió algo clave. La diabetes tipo 2 no es un solo problema, es un conjunto de desequilibrios. ¿Qué dicen los números? Ensayos clínicos y revisiones científicas señalan que, con estas estrategias, un grupo de pacientes logra remisiones parciales o completas durante al menos un año. La Federación Internacional de Diabetes reconoce que hasta un 30 o 40% de las personas con tipo 2 pueden entrar en remisión bajo condiciones muy específicas. Diagnóstico relativamente reciente. Cambios importantes de peso. Intervenciones médicas mejor adecuadas. China está empujando fuerte en esta dirección, buscando remisiones más estables y duraderas, no solo resultados temporales. Una pregunta clave que muchos se hacen: si se puede lograr remisión, ¿por qué no se habla más de esto? Porque remisión no es lo mismo que curación, y en medicina las palabras importan. Prometer una cura donde no la hay sería irresponsable, pero ignorar que la enfermedad puede revertirse funcionalmente en algunos casos, también lo sería. La comunidad científica está caminando con cuidado, midiendo cada paso, para no crear falsas expectativas, pero sin frenar la investigación. A continuación, vamos a entrar en uno de los campos donde China está apostando más fuerte en diabetes tipo 2, las células madre mesenquimales, especialmente las derivadas del cordón umbilical, y por qué algunos estudios ya hablan de remisiones cercanas al 50%. ¿De verdad pueden revivir un páncreas cansado? Déjame decirte algo clave en esto. Células madre del cordón umbilical. ¿Las células madre pueden despertar un páncreas agotado? Ahora vamos a entrar en uno de los temas que más interés ha generado en los últimos años, no solo en China, sino en toda la comunidad científica: el uso de células madre mesenquimales, especialmente las que provienen del cordón umbilical. Y antes de que la mente se vaya a terrenos confusos, aclaremos algo desde el inicio, con palabras simples. ¿Qué son las células madre mesenquimales? Son células especiales que tienen 3 cualidades muy valiosas. 1. Ayudan a reparar tejidos dañados. 2. Reducen la inflamación. 3. Modulan el sistema inmunológico, es decir, lo calman cuando está demasiado activo. No producen insulina directamente como las células beta, pero crean un ambiente más sano para que el páncreas funcione mejor. Para entenderlo mejor, imagina un motor viejo y sobrecalentado. Tal vez no necesitas cambiar todo el motor, sino mejorar el aceite, enfriar el sistema y limpiar los filtros. Eso es lo que estas células hacen a nivel celular. ¿Por qué el cordón umbilical? El cordón umbilical es una fuente rica, joven y estable de estas células. Además, no requiere procedimientos invasivos. No implica daño al donante. Tiene menos riesgos éticos y biológicos. Por eso China ha invertido tanto en esta línea de investigación. ¿Qué han mostrado los estudios en China? Ensayos clínicos realizados en adultos chinos con diabetes tipo 2 han mostrado resultados que, aunque aún preliminares, son muy llamativos. En uno de estos estudios, pacientes con varios años de evolución de diabetes tipo 2 recibieron infusiones de células madre mesenquimales de cordón umbilical. Al cabo de casi un año de seguimiento, cerca del 50% alcanzó lo que los investigadores llaman
Remisión clínica. Remisión clínica, ¿qué significa aquí? Glucosa más estable, menor necesidad de medicamentos. En algunos casos, suspensión total de insulina. Y algo muy importante, sin efectos secundarios graves reportados durante el periodo de observación. ¿Cómo actúan estas células realmente? Aquí viene la parte interesante, explicada de forma sencilla. Las células madre mesenquimales reducen la inflamación crónica, que es uno de los grandes enemigos del páncreas. Mejoran la sensibilidad a la insulina, haciendo que el cuerpo vuelva a escuchar la señal. Ayudan a que las células beta que aún viven, pero están agotadas, recuperen parte de su función. No es magia, es biología. La inflamación crónica, esa que no duele, pero daña poco a poco, está presente en la mayoría de personas con diabetes tipo 2. Al disminuirla, el cuerpo empieza a funcionar de manera más ordenada. ¿Esto significa que el páncreas se regenera? No completamente. Y aquí es importante ser claros. No estamos hablando de crear un páncreas nuevo, sino de mejorar lo que aún existe. Es como rehabilitar una casa antigua. Tal vez no la haces nueva, pero la vuelves habitable y funcional. Por eso, los propios científicos hablan de mejoría significativa y remisión funcional, no de curación definitiva. ¿Por qué no funciona en todos? Otra pregunta lógica, y la respuesta es sencilla. No todas las personas con diabetes tipo 2 están en la misma etapa. Factores que influyen mucho en el éxito. ¿Cuántos años lleva la enfermedad? ¿Cuánto daño ya tiene el páncreas? El nivel de obesidad, la genética, el control previo de glucosa. La ciencia ya sabe que mientras más temprano se interviene, mejores son los resultados. ¿Qué opinan los organismos internacionales? Revisiones publicadas en revistas médicas y bases científicas reconocidas coinciden en algo importante. Estas terapias son prometedoras, pero todavía deben evaluarse en estudios más grandes y con seguimiento más largo. La Organización Mundial de la Salud y otras instituciones señalan que los resultados son alentadores, pero recomiendan cautela hasta tener más datos a largo plazo. Entonces, ¿por qué este avance sí importa? Porque abre una puerta completamente distinta. Hasta hace poco, la diabetes tipo 2 se veía como una enfermedad inevitablemente progresiva. Hoy, gracias a estos estudios, la narrativa empieza a cambiar. En ciertos pacientes, la progresión puede frenarse. En otros, incluso revertirse funcionalmente durante años. Ahora vamos a abordar otro pilar fundamental en China para lograr remisión de la diabetes tipo 2, la cirugía metabólica. ¿Por qué hay personas que dejan todos los medicamentos después de una cirugía? ¿Y por qué incluso pacientes sin obesidad extrema están entrando en remisión? Eso lo veremos a continuación. Cirugía metabólica. Cuando el cuerpo reaprende a controlar el azúcar. Hasta ahora hemos hablado de células madre, laboratorio y terapias innovadoras, pero ahora toca hablar de algo que, aunque suene más clásico, está teniendo un impacto enorme en la diabetes tipo 2, especialmente en China, la cirugía metabólica. Y aquí quiero empezar con una pregunta directa. ¿Sabías que hay personas que, después de una cirugía, dejan completamente la insulina y los medicamentos para la diabetes durante años? No es magia, tampoco es casualidad. ¿Qué es realmente la cirugía metabólica? Mucha gente la conoce como cirugía bariátrica, pero hoy los médicos prefieren llamarla cirugía metabólica, porque su efecto va mucho más allá del peso. En palabras simples, la cirugía bariátrica son procedimientos quirúrgicos que modifican el sistema digestivo para cambiar cómo el cuerpo maneja el azúcar y las hormonas. No solo hacen que comas menos, hacen que tu cuerpo use mejor la insulina. ¿Por qué funciona en la diabetes tipo 2? Cuando una persona con diabetes tipo 2 se somete a este tipo de cirugía, pasan varias cosas al mismo tiempo.
Disminuye rápidamente la resistencia a la insulina. Cambia la producción de hormonas intestinales que influyen en el azúcar. Se reduce la inflamación crónica. Es como reiniciar un sistema que llevaba años funcionando mal. ¿Qué dicen los datos en China? Estudios realizados en población china han mostrado resultados muy claros. Aproximadamente un 35% de los pacientes logra remisión al primer año. Más del 50% mantiene remisión a los 3 años y cerca del 70% sigue sin diabetes activa a los 5 años, dependiendo del tipo de cirugía y del perfil del paciente. Y aquí hay algo que sorprende a muchos. No todos los pacientes tenían obesidad extrema. Esto ha llevado a los médicos chinos a estudiar la cirugía metabólica incluso en personas con diabetes tipo 2 que no cumplen los criterios clásicos de obesidad. ¿Es para todos? No. Y esto es muy importante decirlo con honestidad. La cirugía tiene riesgos, requiere seguimiento médico de por vida, no garantiza remisión permanente en todos los casos, pero en pacientes bien seleccionados, los resultados son tan buenos que algunos especialistas ya hablan de cura funcional quirúrgica. Entonces, ¿por qué no se ofrece como primera opción? Porque sigue siendo una cirugía mayor. Y porque los médicos prefieren agotar primero tratamientos menos invasivos. Pero el mensaje clave es este. La diabetes tipo 2 no siempre es una línea de deterioro sin regreso. Ahora vamos a hablar de un punto muy importante. Los nuevos medicamentos, especialmente los llamados GLP-1 y agonistas múltiples, que están logrando controles de azúcar y pérdida de peso nunca vistos antes. Entonces, ¿esto significa el principio del fin del descontrol glucémico? Pongámoslo de esta manera. ¿Qué pasaría si un medicamento no solo bajara el azúcar, sino que ayudara a perder peso, redujera el apetito y protegiera el corazón? Eso es exactamente lo que están haciendo los agonistas de GLP-1 y sus versiones más avanzadas. ¿Qué es el GLP-1? Explicado fácil. El GLP-1 es una hormona que tu intestino produce cuando comes. Su función es avisarle al cuerpo 3 cosas. Ya comiste. Baja el hambre. Usa mejor la insulina. Evita picos bruscos de azúcar. En la diabetes tipo 2, este sistema no funciona bien. Los nuevos medicamentos imitan esa hormona, pero de forma más potente y duradera. ¿Qué están haciendo en China diferente? China no solo está copiando medicamentos existentes, está desarrollando versiones propias y fármacos aún más avanzados. En 2025, la Autoridad Sanitaria de China aprobó un GLP, uno de acción ultra prolongada, que se aplica con menos frecuencia. Masdutida, el primer medicamento dual que actúa sobre 2 receptores distintos relacionados con azúcar y peso. ¿El resultado? Bajadas importantes de glucosa. Pérdida de peso significativa. En algunos pacientes, suspensión completa de otros medicamentos. ¿Esto es una cura? Por el momento no. Pero aquí está el punto clave. En personas que bajan suficiente de peso y mantienen cambios de estilo de vida, estos fármacos pueden llevar a remisión. Es decir, el azúcar se normaliza sin necesidad de tratamiento continuo. Por eso, muchos expertos ya hablan de estos medicamentos como herramientas de transición hacia la remisión, no solo de control. Y ahora sí, llegamos al momento de unir todas las piezas. Entonces, ¿qué significan realmente todos estos avances para ti hoy? Después de todo lo que hemos hablado, volvamos a la pregunta inicial. ¿Existe hoy una cura definitiva para la diabetes? La respuesta honesta sigue siendo no. En términos estrictamente científicos, aún no la hay. Pero la respuesta completa es mucho más esperanzadora a comparación de años atrás. Hoy, la ciencia ya demostró que la diabetes tipo 1 puede revertirse funcionalmente en casos experimentales con células madre. La diabetes tipo 2 puede entrar en remisión con cirugía, medicamentos avanzados y terapias celulares. Vivir años con glucosa normal ya no es una excepción imposible,
China está empujando los límites de lo que antes se consideraba inalcanzable, no con promesas vacías, sino con datos, estudios y seguimiento clínico. ¿Significa que mañana todo cambiará? No, pero hay una dirección clara. Pero sí significa algo muy importante. El futuro de la diabetes ya no es solo controlar, es recuperar calidad de vida. Y mientras esos tratamientos se perfeccionan, se abaraten y se vuelvan accesibles, hay algo que no cambia. El control actual sí importa. El cuidado diario sí marca la diferencia. Y la información clara, sin exageraciones, empodera. Si tú o alguien cercano vive con diabetes, quédate con este mensaje final. No estás condenado a empeorar inevitablemente. La ciencia está avanzando. Y esta vez, el camino tiene dirección. ¿Qué podemos esperar en los próximos 5 a 10 años en la lucha contra la diabetes? Después de todo lo que hemos visto, células madre, cirugía metabólica, medicamentos avanzados y remisiones sorprendentes, seguramente te estás haciendo una pregunta que todos, absolutamente todos, nos hemos hecho en algún momento. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cuándo será esto una realidad para la mayoría de las personas? Déjame contarte algo importante. Cuando hablamos de avances científicos, especialmente en enfermedades crónicas como la diabetes, y sobre todo hoy en la actualidad, podemos llegar a decir que cada vez estamos más cerca de tratamientos que cambien por completo la vida de millones de personas. Y hoy, con todos estos avances, apuntan en la misma dirección. Cada vez estamos más cerca de tratamientos que cambien por completo la vida de millones de personas.